Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra a una santita preciosa que además tiene dos títulos importantísimos y que yo quisiera reflexionar brevemente con ustedes un poco en el contexto grande de la liturgia de la Iglesia que hemos venido celebrando ya desde hace 2 o 3 semanas. Los títulos son Virgen y Doctora de la Iglesia. Es increíble pensar que una niñita, además una niñita mimada, muy mimada por sus padres, que se metió al convento de 15 años con un permiso especial del Papa, y que estuvo mucho tiempo enferma en esos pocos años de convento, haya llegado a un grado de perfección espiritual tan grande que la Iglesia la nombró doctora de la Iglesia, es decir, una persona capaz de enseñar a la Iglesia no porque pueda enseñarle, sino porque de hecho con sus escritos, sobre todo su diario, sus cartas, ha enseñado mucho a la Iglesia de Cristo. Teresita del Niño Jesús, una discípula fiel de Santa Teresa que entró al Carmelo y vivió y murió en Lisieux, en Francia, a donde tuve la gracia de estar por primera vez hace un año en una peregrinación. ¿A dónde venía yo con el tema de las lecturas? Que hoy escogimos las lecturas propias de la celebración de esta santa y no las lecturas del día de esta semana, como normalmente hago. Porque coinciden fundamentalmente en 2 o 3 cosas. La primera, coinciden en la importancia de Jerusalén como lugar de manifestación de la obra de Dios. Leíamos días pasados que el rey Ciro permitió que se volviera a Jerusalén después del exilio, que se restableciera. Hablamos de Zacarías, hablamos de Esdras. Hablamos de, incluso hoy la lectura decía, o ayer, que los gentiles tomarán a los judíos de sus vestiduras y les dirán: por favor, llévenos con ustedes a Jerusalén. ¿Cuál es el motivo por el que la liturgia de la Iglesia y la Sagrada Escritura antes dan a Jerusalén esta importancia capital? Porque era el lugar donde habitaba Dios, en el templo de Jerusalén. Queridos hermanos, para el pueblo judío, hablar con Dios era ir a Jerusalén, o mejor, subir a Jerusalén, como ellos decían y dicen hasta el día de hoy. Subir a Jerusalén, elevarme a Jerusalén, para poder hablar con Dios allí, en donde Él está, en donde Él ha querido habitar, que es el templo que Dios mismo le pidió al rey David que construyera, y finalmente que construyó el hijo de David, Salomón.
y que van a reconstruir después del exilio y que va a reconstruir y agrandar nuevamente el rey Herodes para congratularse con el pueblo judío, porque él no era judío. Y finalmente ese templo maravilloso, grandioso, que conoció Jesús, donde fue presentado, donde predicó, donde se perdió y lo encontraron sus padres hablando con los doctores. Pero todo ese sentido del templo tiene valor si lo ponemos en relación con la presencia de Dios. No es la belleza de los muros, no es la altura del templo, no es la arquitectura, no es el arte que allí había, sino la presencia de Dios, esa presencia constatada reiteradamente por algunos profetas, como el profeta Ezequiel, que vio la gloria de Dios llevada por los querubines dentro del templo. Entonces, esa presencia de Dios, ese lugar de encuentro con Dios, es lo que la liturgia nos quiere poner delante. Sabemos que esa presencia de Dios de Jerusalén va a romperse, a fracturarse totalmente por la destrucción del templo, pero ya antes Dios había preparado esa fractura con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, quien va a ser verdaderamente el templo de Dios. Dios está presente en Cristo. Ese Cristo histórico que aquí caminó, Cristo Jesús de Nazaret, y luego el Cristo de la iglesia que nosotros conocemos y sabemos que Cristo, Dios vive, subsiste en la iglesia de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia, Cristo cabeza, el cuerpo místico de Cristo. Queridos hermanos, si entendemos eso, entendemos por qué hoy la liturgia dice que, refiriéndose a Santa Teresita, dice: hacia Jerusalén haré derivar como ríos la paz. Y esos ríos de paz y esa revelación interior es lo que Teresita expresaba en todos sus escritos, una experiencia de Dios profundísima, bellísima, luminosa, que nos enseña tanto a todos los que nos acercamos a sus escritos. Luego dice el Salmo: guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Fíjense que cuando decimos esto de Santa Teresita, no es porque haya tenido una vida muy simple y muy sencilla. Al contrario, tuvo una vida muy probada desde niña, desde pequeña, en su psicología, en su personalidad. Una vida probada, difícil, podríamos decir, pero Dios estaba actuando detrás de esas dificultades. De modo que, aunque ella sufría y sufría muchas cosas, jamás perdió la paz. Siempre estuvo aferrada, anclada al misterio de Dios. Hasta el punto que uno de sus confesores le dijo: tú nunca has pecado gravemente. O sea, nunca has perdido la gracia bautismal. Qué halago tan bello y qué invitación a nosotros para cuidar la gracia de nuestro bautismo. Finalmente, el Evangelio dice que Jesús alaba a los niños y dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Queridos hermanos, fácil y sencillo, tenemos que ser simples, sencillos, contemplativos, humildes. La sencillez de un niño pequeño que no se cuestiona muchas cosas, la sencillez de un niño pequeño que ama, que agradece, que vive, que disfruta, que vive en el momento, que no se preocupa de grandes cosas. ¿Por qué?
porque está siempre en Dios y con Dios. Vamos a pedirle hoy a Santa Teresita del Niño Jesús que acompañe nuestro mes de octubre. Lo abrimos con ella, el mes del Rosario. Ella era muy devota del Rosario también, como buena carmelita. Y pidámosle a Teresita que nos haga vivir sobre todo en esa sencillez de espíritu, en esa infancia espiritual, eso que ella llamaba su caminito de santidad, el caminito de santidad, caminito de niños, pero que de niños tiene poco, tiene mucho de gigantes en la fe, en el amor y en la confianza en Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.